Estimable auditorio, los incendios en época de los años 20 eran muy comunes, ya que casi todas las construcciones eran de madera, al estilo gringo. Como hasta la fecha en Estados Unidos se sigue usando mucho la madera en la construcción de casas, circunstancia que en esa época en Cananea ocasiona este tipo de siniestros y muchos de ellos fueron de grandes proporciones y trágicos. Y con este tema, el maestro Alfonso Torúa Cienfuegos nos hace una pequeña reseña sobre este tema. A ver, maestro. Muy buenos días, José, y muy buenos días a toda la gente en Cananea y obviamente pues a nuestros compañeros ahí en la mesa de trabajo. Efectivamente, como tú lo dices, José, en los años 20 se caracterizó por una serie de siniestros que ocurrían muy frecuentemente. Tenemos desde los pequeños incendios de 1, 3, 5, 10 casas hasta las grandes conflagraciones que dejaban pérdidas de miles y a veces de millones de pesos. Por ejemplo, recordemos, pues en los años, al principio, año 21-22, muchos incendios de casas en la Mesa Sur, en Buenavista, etcétera. Pero uno de los grandes siniestros que ocurrieron en Cananea se dio, por ejemplo, uno en 1922, cuando se incendió la tienda y la casa de fuerza en la Demócrata y muchas casas de obreros. En esa conflagración se calcularon las pérdidas en 1 millón de pesos, que en aquel tiempo pues era un dineral. era un verdadero dineral, porque quedó completamente destruida toda la casa de fuerza y todo lo que era la tienda y, como te decía, varias casas. Y ese mismo año, en 1922, en el año del 22, se quema el Teatro Lírico, ¿verdad? El Teatro Lírico, donde murieron ahí 5 personas, entre ellos Donald Marshall. Donald Marshall, que se convirtió en todo un verdadero héroe en esa conflagración, en ese siniestro, en ese incendio. Él era el jefe del departamento eléctrico, pero también se dedicaba como bombero de las 4C. Y cuando ocurrió este incendio en el Teatro Lírico, fue de los de la vanguardia, ¿verdad? Los que se metió primero. Y como estaba cerrado todo, le pidieron a un señor de apellido Macris ahí que les abriera, y él dijo que la única manera era rompiendo los vidrios. Entonces, cuando quiebran los vidrios, se produce una explosión y se cae todo el frente del teatro, que es donde queda sepultado estos señores, entre ellos Antonio Yepes, Candelario Zúñiga y, como decíamos, Donald Marshall. Y fíjate que resultó Donald Marshall todo un personaje que era muy querido en Cananea, porque él respetaba mucho al trabajador mexicano, cosa muy rara en los mayordomos y en la gente de confianza, Sí. ¿no? Y sobre todo norteamericanos. Y él inclusive corrió a varios mayordomos que se portaban mal con las gentes mexicanas, con los obreros mexicanos. Entonces, pues pudo mucho la muerte de Donald Marshall, ¿no? Después se lo llevaron supimos, a Bisbee, donde fue sepultado, ¿verdad? Y cuando quemó el Teatro Lírico, pues no solamente fue el teatro, ¿verdad? Estaba a un lado la Francesa, que quedó totalmente calcinada. Estaba la zapatería eléctrica, estaba una sastrería de chinos, la casa de Hun Fook, una tienda de chinos también, la casa de piedra construida por el doctor Federico Cuchel, y luego siguió el fuego por el Callejón Monte Carlo, y en total en esa conflagración quedaron destruidos totalmente 13 edificios. Y luego, fíjate, se dio otro incendio en 1925, grandísimo, el 21 de abril de 1925, ahí en el Ronquillo, que acabó con 150 casas. Toda la tercera oeste, ¿verdad? La parte oeste de la tercera oeste, digamos, de lo que conocimos como el Cine Fox, hasta el Banco Mercantil, ¿no? Sí. Que es ahora el Banco Bancomer, es ahora, ¿verdad? Toda esa cuadra, y luego todavía hasta lo que es ahora el Recreo. Todo eso Pues toda la todo se cuadra. quemó, y luego enfrente, ¿verdad? Todo lo que eran, donde están los bomberos y todo eso. Y luego siguió el incendio hasta la Cananea Vieja. Se quemó desde el puente hasta la avenida Chihuahua. Todo eso quedó totalmente destruido, un montón de comercios y casas. Y luego dicen que hubo una explosión
y volaron las chispas hasta lo que se conocía como el gabinete, Sí, que era una casa de huéspedes, que era un tugurio, ¿verdad? sí. Una casa de mala nota que estaba enfrente del tanque negro. Ahí también se quemaron Le llegó. le llegó hasta allá el incendio. Entonces fue un incendio terrible que dejó en la miseria a muchísima gente. Muchos de ellos se suicidaron inclusive. Pues los dejó en la ruina. Antonio Almada, se llamaba un señor que tenía un comercio ahí en la cadena vieja, que fue y se pegó un tiro en la Catalina porque quedó totalmente En la en la vil ruina. ruina como mucha gente, ¿verdad? Y Mm, luego en 1926 tenemos el incendio del Palacio Municipal. así. El 14 de abril de 1926 se quema totalmente el palacio, de tal manera que quedan nada más las puras paredes. Todo lo demás queda totalmente destruido, ¿verdad? Y ahí se encontraban pues varias oficinas, la agencia fiscal, los juzgados de primera instancia, de los ramos civiles y penales, la agencia del Ministerio Público, Hacienda, de tal manera que fueron 70,000 pesos en pérdidas en ese entonces. Y lo más lamentable para los historiadores es que se quemaron los archivos de Mm, todas las instituciones que acabamos de mencionar, sí. ¿verdad? Sí, fue la primera gran pérdida que tuvimos de archivos ahí en Cananea. Y ese fue uno. Y luego un poquito más después, en 1927, todavía no nos reponíamos de este gran incendio de abril de 1926, cuando en Buenavista se ocurre otro gran incendio que deja en la vil ruina a 100 familias, 100 Pero casas. ¿cómo? 100 100 casas fueron casas. quemadas, fíjate, en Buenavista ese 26, ¿verdad? De todo lo que era la placita 20 de noviembre hasta donde eran Sí, las escuelas oficiales, todo eso se quemó. Imagínate también, ¿verdad? sí. Y luego se da un fenómeno muy bonito aquí sobre todo en Buenavista, de la gran solidaridad, no Ajá. solamente de Buenavista, de Viso, de Tucson, de Nogales, de Guaymas. Es más, fíjate, inclusive de poblaciones de Guerrero, de Chiapas, de Ah, Oaxaca, sí. mandaban su óvulo para apoyar a estas gentes que se habían quedado totalmente en la ruina, La ¿no? ruina. Entonces fueron, como te digo, incendios de mucha importancia, grandísimos, como nunca se han vuelto a dar ahí en Cananea. Pues qué interesante, y esto es solamente una parte, ¿no? De Sí, tanto incendio que se dio en esas épocas. sí, y te digo, pues yo en el libro que estamos por sacar, pues damos muchos detalles de esto, damos las direcciones, de quiénes fueron los que perdieron, y muchos otros incendios que ahorita no mencionamos, ¿verdad? Muchísimos más. Perfecto, muchas gracias, maestro. Al contrario, muchas gracias, un saludo para toda mi gente.